sobre este libro. Una de las novedades de intermedio de este mes nos acompaña, por supuesto, la autora, la doctora María Bernarda Vergara, y nos acompaña Cecilia Navia, o Chichila, como la conocen en todo el país. Bienvenidas. Muchas gracias, Sharon, por la invitación. Gracias, Sharon, aquí muy contenticas y dispuestas para ti y para todos los que están viendo esta entrevista. Bueno, Cecilia es actriz, uno de sus papeles más recordados en el país fue Mechitas en Okidoki, y la doctora María Bernarda es, si bien les decía, autora de este libro, pero ella tiene una cantidad de títulos que me voy a atrever a leer unas. Sí, sí, sí. Bueno, la doctora María Bernarda Vergara es médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal de la Universidad Juan N. Corpas, es licenciada en química de la Universidad Distrital y también hizo un diplomado, entre otros diplomados, en el manejo de emociones de la Universidad de California. Estos son apenas, como les decía, algunos títulos que tiene nuestra doctora, y ella es la creadora de este libro que se llama La domadora de mamuts. Doc, ¿de dónde viene ese título? Iniciemos contándole un poquito a la gente por qué nace este título. Bueno, en toda la experiencia que tengo en estos años, buscando respuestas para ayudar a mis pacientes a enfrentar el tema del sobrepeso, tuve que pasar por descubrir cómo se comportaba nuestro cerebro primitivo y cómo influía él en todas las decisiones que hoy en día tomamos, no solo con los alimentos, sino con todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. Entonces fue en el cerebro primitivo en donde encontré cómo las situaciones que nos llevan a sentirnos en peligro, las situaciones que nos dejan ver la vulnerabilidad de cada ser humano, hacen que nosotros empecemos a comportarnos como nos comportábamos en los tiempos de la caverna para protegernos. Entonces, así como nuestros antepasados se disponían para salir a la cacería a buscar esos mamuts y tenían que producir una gran cantidad de hormonas y neurotransmisores que les pudieran facilitar vivir esas situaciones de estrés, pues hoy en día comparo esa situación con lo que es nuestro día a día, con el tener que salir a enfrentar la vida, a enfrentar los problemas en la oficina, el dinero, situaciones como las que vivimos en este momento, a través de estos tiempos diferentes que estamos viviendo y que hacen que se vuelvan ellos nuestros mamuts. Bueno, y estoy segura que las personas se deben estar preguntando cuál es el papel de Chichila en este momento. Les cuento que Chichila, además de ser actriz, es una de las pacientes de la doctora María Bernarda, y escribió el prólogo, un prólogo hermoso, debo decirlo, en el que cuenta y en el que narra también un poco su historia. Cuéntanos, por favor, Chichila, quién es la doctora María Bernarda para ti y cómo llegas, un poco resumiendo el prólogo, cómo llegas a este encuentro contigo misma también. Bueno, todo esto empezó hace 9 años. Yo estoy en las manos y estoy bajo la guía de la doctora hace 9 años de mi vida. Mi hijo nació en el 2010 y en el 2011 yo fui donde la doc, porque mi esposo me llevó, porque él es como muy vanidosito también, entonces él iba donde la doc para cuestiones de la piel, porque la doc además de eso es una dura para cuidarnos la pielecita, y yo fui básicamente por eso. Y cuando me senté, ella me habló y me dijo que si yo no quería hacer un tratamiento para llegar a un peso ideal. Y yo no podía creer lo que ella me estaba diciendo porque yo decía, esto no puede ser, es decir, tan rico, ayúdenme a recuperarme y volver a estar como era antes de mi hijo, cortita, porque estoy regordota. Entonces ella me dijo, no, 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 es que tú puedes llegar al peso ideal. Y yo decía, no, esto no es cierto. Yo toda mi vida he sido una persona con un metabolismo de cierta manera, tengo una herencia, yo no puedo llegar a estar flaca. Y ella me decía, lo primero que tienes que hacer es quitarte eso de tu cabeza y vamos a trabajar en eso. Ahí, digamos que inició
lo que yo llamo como mi nueva etapa de la vida, porque fue como si ¡puc! Me hubieran cambiado un botoncito dentro de mi cerebro y abrí la posibilidad a creer que sí podía cambiar eso. Y desde ahí inició este proceso tan divino, el cual les comparto en el prólogo, por supuesto, donde yo hablo con detalle de muchos momentos y de cosas lindas. Y soy una abanderada del método de la DOC, por supuesto, porque no solamente me llevó a bajar de peso, sino que yo sigo, digamos que ya es mi método de vida, todo lo que la DOC me ha enseñado, no solamente a nivel de nutrición, sino a nivel realmente de todo lo que es el pensamiento, lo que nos da la DOC, porque es poder entender muchas cosas de nuestra naturaleza y dejar de angustiarnos y darnos látigo y decir esto no puede ser y de ser negativos, sino realmente entender que hay unas razones por las cuales nos pasan ciertas cosas y cómo empezar a cambiarlas y cómo empezar a trabajarlas. Es muy bonito, muy bonito. Muchas gracias, Chichila. Yo voy a aprovechar para recordarle a las personas dónde pueden encontrar tu libro. Ya está disponible, lo pueden adquirir al 313-641-2704 sin recargo de envío. Entonces lo pueden solicitar y lo pueden pues recibir en la puerta de su casa porque sabemos que en esta época nadie está saliendo de su hogar. O también lo pueden comprar en el link tienda.eltiempo/libros o buscando así, La domadora de mamuts, porque además es un título muy peculiar. Hay una cosa muy interesante que nos decía Chichila hace un momento y en el que además la doctora es muy enfática en su libro y es que eres perfecta. Doc, ¿quién es perfecta? Mi corazón, todos somos perfectos, todos nacimos perfectos y tenemos la posibilidad de recobrar esa perfección si la hemos perdido en algún momento, en el momento en que lo decidamos. Mira, en estos días me ha pasado algo increíble y es que he recibido miles de mensajes por los internos de mis redes sociales y inclusive varias personas me preguntan, ven, en el libro voy a encontrar recetas y tips. Y yo lo que les contesto es, ven, las recetas y los tips están gratuitos en las redes sociales, en el canal de YouTube, en Instagram, encontramos las recetas y los tips gratuitos. En el libro lo que vas a encontrar es esa llave que requieres para poder descubrir ese ser maravilloso y perfecto que hay en ti, que es capaz de lograr lo que quiera, lo que sea, entre otras cosas, entregar el peso que no le pertenece. Pienso yo que ha dado tanto de qué hablar el tema de que Chichila haya adelgazado, no tanto porque adelgazó, entregó unos kilos, porque muchas personas han entregado kilos y siguen y son igualmente famosas como Chichila. Yo creo que lo que hace este proceso increíble es que la persona logre que esos kilos sean una consecuencia de hacer un cambio radical en su pensamiento. O sea, el entregar los kilos son la consecuencia de lograr descubrir esa perfección que hay en cada uno de nosotros, de lograr descubrir que somos capaces de crear la vida que nos merecemos, pero para crear esa vida primero tenemos que creer que somos capaces. Y no hay una sola persona que no lo pueda lograr. ¿Y cómo te fue a ti, Chichila, con este tema de creer? Porque si bien la doctora dice que ese es el primer paso, a veces nos cuesta a las personas creer que podemos lograr algo, sobre todo en este momento que tú dices que toda la vida llevas pues con un sobrepeso y es normal, ¿no? Todo el mundo te reconoció así, digamos que eso hace parte de tu vida. ¿Cómo haces para, digamos, desligar ese momento y empezar a creer que otra realidad es posible? Bueno, yo creo que primero que todo, yo tenía a favor como una programación en mi mentecita desde niña y era que mi mamá siempre me había dicho, tú puedes, tú puedes. Sí, mami, no puedo hacer la tarea, tú puedes. Mami, no puedo patinar, tú puedes. Entonces, ese tú puedes siempre ha retumbado en mi cabecita. Ujú. Lo que pasa es que yo era una convencida de que yo no podía
ser delgada porque creía que ya era mi condición. Cuando la doc me dijo, es que no es una condición, es que naturalmente todas las personas nacen perfectas. Ningún bebé es gordo en el vientre, ningún bebé tiene sobrepeso en el vientre. Es decir, tú eres una mujer que es perfecta. Y lo primero que tienes que hacer es quitarte de la idea de tu cabeza de creer que no lo eres, de creer que eres gorda. Tienes que empezar a creer que estás gorda y que eso puede cambiar. Entonces, digamos que como ya tenía esa pequeña dosis de fe que desde niña me habían puesto en mi cabecita y en mi alma y en mi corazón mi mamá, entonces yo lo que hice fue decir, ok, yo tengo que creer de verdad y creerle a la doc esto que me está diciendo y creerle a Dios que me va a ayudar a lograrlo y creer y creer y creer. Y de esa manera, trabajando y creyendo, se creó toda esa realidad que es la que hoy en día puedo seguir viviendo, porque digamos que llegar al peso tú llegas, pero eso hay que mantenerlo. Y para poder mantenerse ahí, realmente hay que reprogramar muchas cosas en tu cabecita. Ahí, como tú pudiste leer, yo comparto mucho de eso, de lo que realmente pasaba en mí en muchos momentos, porque hubo tropiezos y hubo momentos de frustración, de llanto, de pataletas sentada en el consultorio de la doc, diciéndole, ya no puedo, esto es muy duro, es que cuando yo era niña, y es que cuando no Kidoki, y es que sí, y la doc siempre estuvo ahí diciéndome, no, sí se puede, sí se puede. Bueno, esa es una experiencia hermosa porque, pues, como les venía diciendo, Chichila nos cuenta mucho más a detalle en el prólogo, pero estoy segura que es la situación de muchas otras personas, no es solamente tu historia, probablemente hay personas que se sienten muy identificadas y la razón es que tuvieron una historia muy similar y por eso a veces les cuesta o nos cuesta en todas las cosas que emprendemos cambiar ese chip del que habla Chichila, ese clic, como ella lo dice en el prólogo. Hablemos un poquito en este momento porque, no sé, yo me imagino que ustedes han visto una cantidad de memes y una cantidad de información que nos dice todo el tiempo que como estamos en la casa, estamos comiendo más, estar en la casa nos da hambre cada 15 minutos, estar en la casa no nos llena porque todo el tiempo estamos en la nevera, en la cocina. Hablemos un poquito de este tema que además es muy importante para las personas, la mayoría que estamos en la casa. ¿Por qué nos da más hambre estando en la casa, Doc? ¿Sabes por qué en este momento la tendencia es que quiera ir a acabar con la nevera o con con la alacena? Porque precisamente nos estamos sintiendo en un momento de peligro en donde tenemos nos está acechando algo que nos pone en papel de poder llegar a ser las víctimas. Entonces, cuando estamos en situación de víctimas o cuando creemos que podemos llegar a ser presas de un depredador, en ese momento es cuando se dispara nuestro cerebro primitivo y todos nuestros mamuts salen a la luz. Entonces, cuando de pronto siento qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mis deudas, qué va a pasar con mis proyectos, qué va a pasar con mis planes, inmediatamente tu cerebro empieza a tener una cantidad de estímulos en unos puntos específicos. Hay una parte del cerebro que se llama la amígdala que empieza a producir una cantidad de sensaciones y de estímulos que hacen que otros órganos tuyos reaccionen, produciendo algunos neurotransmisores que los conocemos como los neurotransmisores del estrés, como es el cortisol, por ejemplo. Se estimula la glándula suprarrenal, se produce el cortisol y el cortisol te pone en modo de defensa. Pero yo explico esto en el libro de una manera muy sencilla y muy divertida y haciendo descubrir cosas tan increíbles que, por ejemplo, cuando tú estás frente a una situación de estrés como la que estamos viviendo, tú tienes dos opciones. O tú la asumes como un gran problema y como que puede ser un peligro para ti, y en ese momento activas tu glándula suprarrenal, produces cortisol, empieza una cantidad
de situaciones en tu cuerpo que te ponen en una situación de inflamación y de defensa, o simplemente tú la puedes tomar como un reto. Y cuando la tomas como un reto y dices, ven, yo lo puedo afrontar, ¿qué hay que hacer? Miremos cómo organizo esta situación, produces otro neurotransmisor que te pone en modo de logro, de quiero lograr esto, voy a salir adelante de esto. Entonces, ¿de quién depende cuál de los dos neurotransmisores se produzca? De ti y de la actitud que tienes frente a la situación. Por eso es que siempre digo, somos perfectos. Entonces, en esta situación yo puedo estar diciendo, wow, no, se acabó todo, perdí todo, no hay nada que hacer. O yo puedo decir, ven, ¿cómo lo hago diferente? ¿Qué otras oportunidades hay? ¿Cómo puedo plantear esto de una manera diferente? Y seguramente ahí la situación va a cambiar. El método que se llama los 5 no negociables habla de los 5 puntos que yo requiero para poder asumir cualquier situación en la vida como un reto. ¿Cómo lo voy a hacer como un reto? Porque eso va a hacer que mi cuerpo produzca neurotransmisores de bienestar, que mi cuerpo me mantenga activo, que mi cuerpo me mantenga con ganas de hacer las cosas. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Doc, tú hablas de los 5 no negociables y yo no quiero arruinarles la sorpresa a las personas que van a comprar el libro, pero quiero que sepan que los van a encontrar, que están evidentemente en el libro muy explicados, muy paso a paso y los van a conocer para entender, digamos, todo lo que está hablando la doctora, pero también que todo depende de nosotros. Yo quiero compartir esta ilustración. No sé si se ve bien. Ahí está perfecta, ahí se alcanza a ver. Que es una de las ilustraciones que acompañan este libro. Yo creo que muchos estamos así ahorita, muchas personas trabajando y comiendo, además frente al computador. Y la razón por la que muestro esta ilustración en específico es porque hay un tema que tú mencionas en tu libro y es que la comida es la madre. Explícanos eso porque comer no es malo y lo que nos acaba de decir Chichila también es muy interesante porque estamos pensando y estamos haciendo dietas todo el año y resulta que eso no es lo que queremos hacer. Dice que la comida es la madre. Entonces, ¿cómo bajamos de peso si no es dejando de comer algunas cosas? Claro que sí, mira, yo digo la comida es la madre, eso fue un concepto que descubrí en alguno de los estudios que hice de bioneuroemoción, en donde entendí que el primer contacto que el ser humano tiene con la comida es a través de mamá. Inclusive desde que se unen el óvulo y el espermatozoide, quien empieza a nutrir a esa nueva vida es mamá. Y cuando tú naces y empiezas a vivir tu primera circunstancia de dolor y además de miedo, lo único que te tranquiliza es cuando te ponen al seno de mamá. Entonces, eso es repetitivo por varias etapas en nuestra vida, incluyendo cuando somos pequeños y nos caemos y nos raspamos, o cuando nos sacan la muelita y mamá nos trae un helado, o cuando tenemos gripa y nos cura con la sopita o con lo que sea. Entonces, la relación que hay entre la comida y mamá es contundente. Haya estado mamá o no lo haya estado. Entonces, eso sí lo vemos literalmente, pero también la madre también es la vida. ¿Cómo enfrento yo esta vida? Yo me relaciono con la comida y le hago las mismas pataletas a la comida que se las hago a mamá. Entonces, si estoy feliz, como porque estoy feliz, pero si estoy bravo, como porque estoy bravo, y si estoy triste, como porque estoy triste. Entonces, recordemos las pataletas. Ahora no como para que mamá esté brava, porque ¿qué veíamos nosotros? Que si no comemos, mamá se preocupa. O que muchas veces cuando mamá no supo decirnos te amo, nos lo decía a través de la comida. La mamá puede estar furiosa y puede decir, ahí le dejé la comida sobre la mesa, ¿sí? Entonces es ver toda esa relación emocional que tenemos con la comida y a lo que yo me refiero en el libro con el hecho de que hay métodos increíbles para adelgazar y todos pueden que lleven a funcionar si son serios y están respaldados por una persona que sepa del tema, funcionan. Lo que no funciona es cómo nosotros nos relacionamos con esos métodos, porque finalmente si hay una emoción que me ligue
a la comida y yo la dejo de lado, no va a haber ningún método que me funcione porque mi emoción siempre estará ligando el bienestar al alimento. Y esto, mira, es tan importante porque esto tiene que ver más allá de la voluntad de las personas. Esto no tiene que ver con voluntad. Por eso es que en estos procesos nos damos tanto palo, porque uno dice, estuve súper juiciosa en el desayuno, en el almuerzo, hice esto y llegó a las 5 de la tarde y ahí me terminé comiendo Todo la se torta. dañó. Exacto. Y terminas dándote látigo y castigándote y diciendo no soy capaz, es que yo no voy a poder, es que esto no es para mí, yo dejo esto aquí, yo ya me di por vencida. Y resulta que eso va más allá de tu voluntad, porque esto no es una cuestión de superación personal, como lo digo en el libro. Esto es una cuestión de bioquímica detrás de tu alimento, de bioquímica de todo lo que ha ocurrido con tu cuerpo en los años que has estado maltratándolo, dándole lo que no le corresponde, como lo explico, el azúcar es 6 veces más adictivo que la cocaína. Yo no puedo pretender que un paciente haga el cambio de un día para otro si no he hecho con él todo un camino a través de los 5 no negociables para lograr hacer ese cambio en su cerebro y que se pueda vincular al método al que quiera, porque es que no quiere decir que solamente es con en el método, ¿no? Es con lo que se quiera y con lo que más me resuene que lo voy a conseguir, pero debo haber podido entender qué significan esos 5 no negociables y cómo lo voy a poder aplicar a lo que yo haya decidido que quiero que me apoye en el proceso. Bueno, y ahora que escuchamos toda esta parte científica de la doctora, escuchemos un poquito a Chichila porque ella es como la parte, digamos, la medicina y la ciencia aplicada, ¿no? Entre muchos otros, pues, personas que van y te visitan, doctora. Claro. Cuéntanos, Chichila, ¿esto es así? ¿Cómo fue ese cambio contigo? Porque seguramente estuviste buscando algunas alternativas durante mucho tiempo sin que funcionaran y como dice la doctora, digamos que con esa frustración que puede generar hacer algo sin éxito. ¿Cómo fue para ti ese cambio pues ese clic primero, pero también comer sin culpa, que es lo que mencionas también en tu prólogo? Lo que pasa es que yo creo que inicio por hacer hincapié en la palabra proceso, ¿sí? Venden en los medios todo el tiempo como unos efectos inmediatistas para lograr todo. Entonces, adelgaza, usan mi imagen para vender un montón de tarros de pastillas falsos a los cuales les cambian el nombre cada 2 días, ¿sí? Y que hemos denunciado por todos los medios y no hemos podido agarrar a estos personajes que no hacen sino engañar a la gente, diciéndoles con los testimonios falsos, yo bajé en 10 días 20 kilos. No es cierto, no es cierto. Y si existe algún método que logre algo así de rápido, realmente la pregunta es si eso puede permanecer, ¿me entiendes? Todos son procesos. Un bebé necesita un proceso para poder llegar a caminar y ese niño después de que camina logra correr y luego de correr logra montar cicla. Mi hijo es un gran futbolista, tiene 10 años, súper talentoso en el fútbol, pero le ha llevado un proceso. Yo tengo 2 hijos divinos, pero a mí nadie me los entregó así, toma tus muchachitos ya. No, yo viví un proceso, 9 meses con ellos en la barriga, tuve náuseas, sí, o sea, miles de momentos donde, donde es lo que hace que un proceso funcione. Entonces, lo primero que hay que hacer es como centrarse y entender que todo es un proceso. Todo el método de la DOC lo que hace es lograr que tú entiendas qué es lo que pasa en ti, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu mente, qué es lo que está